vuelta y vamos a conversar sobre una película. Nos referimos a La Chancha. Es una película de Franco Verdoya que tuvo un primer estreno online. Estamos refiriéndonos a La Chancha, como decíamos recién. Tuvo su primer estreno online el año pasado en lo que fue el marco de Cinear de Jueves Estreno en la plataforma de Cinear. La película cuenta sobre Pablo, interpretado por Esteban Meloni, que está pasando sus vacaciones en un hotel en el que se encuentra con un hombre de manera fortuita, de casualidad. Y este hombre lo retrotrae a un momento muy perturbador de su infancia, en el cual, bueno, se dan unas cuestiones de abuso sexual y en este retrotraerse al pasado se da un punto de inflexión en el cual este personaje va a iniciar un acto de reparación propio en el cual, bueno, ve involucrada también a su actual familia. Hay muchos temas interesantísimos para conversar con Franco sobre esta película. Algunos también tienen que ver con la forma de la representación del abuso sexual infantil en la masculinidad, siendo que es un tema mucho más abordado desde otras perspectivas, e inclusive lamentablemente naturalizado desde esa representación audiovisual desde otros lugares. Hay cuestiones muy interesantes para hablar sobre el reparto. La película está protagonizada por Esteban Meloni, como decíamos recién, pero también tiene la participación de Gabriel Goiti, más conocido quizás como el Puma Goiti, y Gladys Florimonte, que son dos personas muy conocidas de otros ámbitos audiovisuales, artísticos, y en este caso están como muy, muy, muy bien. Bueno, ya estamos, después de esta intro, conectados con Franco Verdoya. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Franco? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos Hola, hola. perfecto. Ah, Te escuchamos perfecto ok, y te buenísimo. vemos una foto de una aerosilla y ya vamos a estar hablando Ajá. de eso. Bueno, quería como para comenzar repetirte un poco la pregunta que le hacíamos a nuestro entrevistado anterior, Federico Rothstein, que tiene que ver con esto de que la película tuvo su primer estreno online y que ahora está teniendo una circulación presencial. Y quería saber si podías hacer, como para comenzar, un poquito un balance o algo que te haya quedado un poco de esta comparación de experiencias. Bueno, siempre cuento que cuando la pandemia nos llegó, nosotros estábamos en medio de la programación del estreno en salas y fue un batacazo, fue como un golpe muy duro, porque, bueno, de alguna forma todos los realizadores audiovisuales ilusionamos con que nuestro proyecto y el proyecto en el que trabajó tanta gente finalmente se vea en la pantalla grande. Así que cuando la producción me propone hacer el estreno online, yo estuve 2 días muy enojado con la propuesta, diciendo, ¿cómo puede ser? ¡Qué mala suerte! Y después me empecé a amigar y realmente descubrí que el estreno que tuvimos gracias a la plataforma de Cinear extendió la película a todo el país. Y de repente ver que tu proyecto, tu historia y lo que tenés para decir llega a lugares que de otra manera no hubiese llegado fue muy emocionante. Empezar a recibir mensajes de la recepción de la película y de lo que le pasaba a la gente en zonas muy remotas de Argentina que ni siquiera tienen cine, salas de cine. Entonces, fue hermoso poder vivir eso. Por supuesto que siempre quedó la deuda o el pendiente de que todos podamos disfrutar de la película en una sala de cine, al reparo de la oscuridad, en una butaca cómoda y ver esas imágenes en esa pantalla grande. Pero me siento muy agradecido por la experiencia, muy, muy agradecido. Siento que la película tuvo una oportunidad enorme a través de Cinear. Y hoy en esta doble experiencia, me imagino también la película tiene como un componente de tensión muy fuerte que me imagino que en una sala de cine se experimenta de una manera absolutamente diferente a lo que es una pantalla de hogar. Sí, por un lado por las imágenes, hay algo de la fotografía también que se exalta, ¿no?, en una sala, pero también por otro lado el tratamiento sonoro. La película tiene una investigación de sonido muy, muy profunda, muy artesanal,
Y yo que ya tuve la oportunidad de verla en una sala de cine, en dos momentos, para la mezcla de la película y después en un evento particular, el sonido tiene tiene un poder enorme, sobre todo en este relato de tensión y de suspenso que acompaña la trama y el drama de los protagonistas. Para comenzar a hablar un poquitito sobre la escritura, me gustaría saber cómo fue el proceso de volcar algo que es muy del orden de lo real y sobre todo también del orden de lo personal a una escritura de ficción que tiene como demandas de tensión, de estructura, de Sí. narración y que quizás son diferentes a lo real en sí mismo, y quería saber cómo había sido ese proceso. Sí, sí, siempre pongo el ejemplo de cuando a veces voy en un taxi y sale la charla con el taxista y me pregunta qué hago y yo le cuento que hago películas. Inmediatamente el taxista dice, como el lugar común es, yo te tengo que contar la historia de mi vida, mi Claro. historia sería una gran película. Y yo siempre digo que uno siempre tiene la sensación de que lo que a uno le pasa es interesante, ¿no? Que merece la pena ser contado. Yo partí de una situación particular, de una experiencia vivida en mi niñez, pero claro, esa sola experiencia no alcanza para contar una Claro. película, ¿no? Por lo general la vida es interesante para quien la vive, no sé si para los espectadores. Entonces ahí sí es donde entra la ficción como ese territorio en donde uno puede estar asistido por un montón de herramientas narrativas que van a ayudarte a que eso que vos tenés para decir a partir de una experiencia personal se extienda hacia lo universal, ¿no? Mm. Y en ese caso y en ese punto yo traté de construir un relato bastante cercano al thriller, echando mano a situaciones de suspenso para poder prolongar esos efectos tan perturbadores que le causa al protagonista la situación de reencuentro, ¿no? De reencuentro Claro. con el otro personaje que grabó en él una herida muy profunda en el pasado. Sí, y sobre todo también esto de que esta herida y este suceso del pasado que marca este antes y después en la vida del protagonista no es tanto un punto de partida como quizás en otras narraciones sobre la misma temática, sino un punto de llegada casi sobre cómo se va desenvolviendo la historia. Tal cual, exacto. Bueno, hay algo que durante más de la mitad de la película está soterrado, no está dicho, hay mucho silencio y mucho por descubrir y el espectador tiene una misión, una función muy activa ahí, justamente en empezar a elaborar posibles hipótesis de ese conflicto porque el espectador desconoce absolutamente todo lo que está pasando. El único conocedor de la experiencia es Esteban, ¿no? Es el protagonista que está viviendo ese periplo, ¿no? Con tanta perturbación y con tanto trauma. Quería hacerte algunas preguntas que llegan también, ya que estamos como en este momento de la charla, que es cómo fue construir el personaje del Puma Goiti y también si habías pensado en él desde el principio o cuando aparece. Mira, con el elenco de la película pasó algo muy misterioso. Ninguno de los actores que finalmente llegaron a configurar el elenco de la película eran los que yo originalmente había pensado. Uno siempre va barajando nombres o escribe en función de... Y, y la realidad es que el Puma llegó en una instancia en donde nosotros estábamos incluso decididos a hacer casting en la ciudad de Córdoba. Yo no estaba convencido de ningún actor en particular, pero cuando aparece el nombre del Puma, rápidamente yo, no sé, intuí que valía la pena hacer el intento, pero estaba seguro de que me iba a decir que no, que el Puma no tenía idea de quién era yo, y que no le iba a interesar el tipo de propuesta. Bueno, no sé si es que no quería hacerme ilusiones, ¿no? Pero lo que recibí fue un sí inmediato y fue no solamente un sí inmediato, sino un compromiso muy profundo con la película. Y en el caso de Esteban, también no era un actor que yo había considerado en la configuración del proyecto, pero por esas cosas del Inca y la presión de tener que resolver dentro del ejercicio anual el presupuesto y el rodaje, la situación me empujó a tener que grabar y no tenía el actor.
Y ahí fue con un llamado desesperado, hablo con Esteban, con quien tenemos una amistad de muchos años. Con Esteban nos conocemos desde que somos adolescentes prácticamente, y venimos acompañando nuestros recorridos, los dos del interior, así que tenemos experiencias de vida similares. Lo llamo a Esteban y le digo: Esteban, me tenés que salvar, tengo una película que tengo que filmar ya y no tengo al protagonista, y bueno, se me ocurrió que por ahí te podía interesar, pero casi como un pedido, ¿no?, de auxilio. Y fue un encuentro hermoso el que se dio, porque realmente Esteban le entregó el alma, cuerpo, vida a este personaje, y sin él la película sin duda hubiese sido diferente, distinta. Creo que Esteban entendió profundamente qué había que hacer ahí, y esa historia lo atravesó por completo, así que yo me encuentro agradecido. Y después con Gladys pasó una cosa muy graciosa que siempre me gusta contarla, que es que cuando yo escribí la película, ese personaje, el de Gladys Florimonte, lo escribí pensando en una actriz físicamente parecida a Gladys Florimonte, pero nunca se me había ocurrido llamarla, porque digo, no, ¿qué le voy a llamar a esta mujer, esta actriz, si se dedica a otra cosa? Viene del humor, yo necesito una actriz dramática. Y un día me encuentro con el director del Polo Audiovisual de Córdoba y le cuento el proyecto, y me dice: necesito que tengas en cuenta una actriz que yo quiero mucho y que quiere hacer cine. ¿Quién? Le digo: Gladys Florimonte. Y ahí yo sentí como el llamado divino y le dije: pero acabo de escribir una película con ella en la cabeza, pero nunca se me hubiese ocurrido llamarla para este personaje, porque no sé, pienso que no le va a interesar, o que es una actriz de otra escuela, ¿no?, de otro tipo de tono. Llamala. Y también esa fue otra de las decisiones más hermosas que la profesión me dio: conocer a Gladys y poder trabajar con ella en profundidad, descarrilada del lugar más conocido para ella, y atreviéndose, como la gran actriz que es, a bucear en otras aguas. Así que fue eso, una experiencia actoralmente. El elenco para mí fue un regalo que no sé quién me mandó, pero me sentí muy, muy bendecido y muy acompañado por la decisión. Por supuesto, con el elenco brasilero también, sí. Raquel Carro y el niño Rodrigo Silveira, que también salió de un casting muy grande, y fue como una luz poder conocerlo. Con todos estos condimentos que contás, me surge también preguntarte si el tema de emparejar los tonos para que todos mantuvieran más o menos el mismo tono en la película, si fue costoso, más, menos, si lo trabajaron en rodaje, ¿cómo fue? Mira, yo tuve mucho ensayo con Esteban buscando. No, yo no ensayo las escenas. A mí no me gusta agarrar el libro, bueno, ahora vamos a hacer la escena 4. Yo voy directamente a filmar la escena. Pero sí, lo que hago es trabajar mucho la historia previa del personaje, poder entregarle al actor un montón de información que seguramente le puede servir. En el caso de Gladys, sí, tuvimos un entrenamiento previo bastante intenso, en donde, no sé, improvisábamos situaciones para que ella entendiera por dónde yo sentía que tenía que ir ese tono o ese personaje. Y después en el caso del Puma fue aterrizar en el set. Sí, tuvimos muchas conversaciones, pero ensayo prácticamente nada. Fue como una confianza ciega. Y sí, por ejemplo, con Esteban, Raquel y el niño, teníamos el desafío de ensamblar una familia y de que eso se viera real. Entonces, una vez que estuvimos ahí en la cumbre, en las jornadas previas a comenzar el rodaje, las semanas previas, yo los invité a que, bueno, armen su familia y salgan de paseo y vayan a comer y vayan a las aerosillas y que hagan planes familiares. Y yo los seguía de atrás como un detective, y lo único que tenían que hacer ellas era, no sé, armar un picnic en el campo, compartir y conocerse y jugar a que son una familia. Pero no ensayamos nunca ninguna de las escenas de la película. Franco, si bien los temas de abuso se han narrado, en mayor parte quizás recordamos más fácilmente historias desde el punto de vista de mujeres, y me gustaría saber cómo fue proponer una narrativa diferente, como muy masculina, desde el varón, digo, como qué desafíos conlleva eso en la sociedad en la que vivimos, claramente.
Yo creo que La Chancha es una película que pone sobre la mesa eso, ¿no? Otra vez este tema que yo siento que es importantísimo poder seguir hablando desde la óptica que sea, ¿no? Desde la mujer, desde el hombre, desde el niño, desde cualquier persona que ha atravesado una situación de abuso convive con una marca imborrable y que difícilmente tenga una solución 100% reparadora. Uno se vuelve resiliente después de una marca así y con más o menos herramientas algunos podemos acomodar esa situación en nuestras vidas. Yo tenía ganas un poco a partir de eso, poder hablar de esta experiencia, pero montada en la vivencia de un varón cis, heterosexual, ¿no? Que siento que por momentos, tal vez sea un prejuicio, no lo sé, son los más silenciados, ¿no? Los que están más obligados a callar por una cuestión machista, social, en donde se le exige al varón toda su masculinidad desplegada, en donde ese varón no puede tener fisuras, y en donde la debilidad o una marca de este tipo es necesario esconder, ¿no? Entonces me parece que ahí a mí se me presentó como una singularidad que a mí me pareció interesante explorar y que no había mucho de ese material dando vuelta, ¿no? Hay como muy pocas películas que están ancladas en ese punto de vista. Y sobre esto que no digo que sea la única, ¿no? Porque, no sé, Río Místico, claro, también la de Clint Eastwood se ocupa de lo mismo, pero bueno, nada, siento que todavía se puede seguir hablando muchísimo, claro, de esto. Y es que justamente sobre lo que decís también hay algo de cómo funcionan las películas en territorio, que es este tipo de películas o este tipo de temáticas, mejor dicho, suelen ser muy convocantes del público, que en general cuando se habla con un director o directora que hable de algún tema sensible, escabroso, oculto, de secreto, genera como un público que se acerca a contar su propia historia. Y quería saber si justamente tener una película así en nuestro territorio provocó que se te acercaran varones y que pudieran como generar otro diálogo con el público. Sí, mirá, la película abrió esa puerta de una manera brutal. Desde el estreno en Cinear, que fue así una catarata de mensajes de mujeres y hombres tocados por la historia o porque la vivieron en primera persona o porque, no sé, por ejemplo, una de las últimas conversaciones, una mujer me contaba que su hermano había sufrido una situación de abuso, pero que la habían silenciado por completo en toda la familia y al día de hoy no la habían hablado, ¿no? Y que estaba muy conmovida por la película y que no sabía si... Yo digo, bueno, mandale la película a tu hermano. Digo, es una manera, por lo pronto, de empezar a hablar. Bueno, ese tipo de situaciones, muchísimas. Por eso vuelvo, ¿no? al inicio. Cinear nos dio la posibilidad de que el relato, bueno, empiece a circular y empiece a hacer su trabajo, ¿no? Como cumplir su misión, más allá de la cuestión narcisista, ¿no? Del artista, de hacer su obra. Digo, hay algo que me parece que el cine, el teatro, toda obra artística es un material de conducción hacia la emoción humana. Franco, te hago una última e inevitable, que es... quisiera saber cómo se filmó la secuencia de las aerosillas, no solo porque, bueno, maneja un nivel de tensión impresionante, sino que además se infiere como una dificultad especial para ser filmada. A mí me encantaría que todo Hollywood venga a ver cómo los cordobeses hacemos ese tipo de escenas y se sorprenderían, porque realmente la precariedad con la que tuvimos que encarar esa secuencia fue notable. La Chancha es una película de autor, es una película independiente con un presupuesto muy, muy acotado, muy ajustado, que hubo que exprimir al máximo, y no era una película preparada para resistir una secuencia de superacción como la que presenta, ¿no? ese clímax final de la película ahí en la aerosilla. Y tuvimos todo tipo de dificultades, como por ejemplo, no sé, no tener las aerosillas a nuestra disposición, porque no se podía, porque no podíamos pagar
Entonces cada tanto lo teníamos ahí al Puma y a Esteban colgados, y pasaba un contingente de chicos de séptimo grado en su viaje de estudio, teníamos que parar el rodaje y que los chicos o los jubilados, ¿no?, hagan su tour por las Erosillas. De esas situaciones miles. Es una secuencia que rodamos en 5 días, ¿no? Eso que vos ves no sé, 5 minutos de película, bueno, tardamos 5 días en poder hacerla, de ahí lo artesanal del cine. Y con otra particularidad, que cuando terminamos de grabar la secuencia, habíamos ido antes de empezar el rodaje con el Puma y con Esteban a probar las Erosillas, como hacer un ensayo de catación del elemento, no para ensayar la escena, pero sí para que ellos empiecen a tomar contacto con esa situación. Yo lo veía al Puma un poco raro, porque la verdad que te da mucho temor. Las Erosillas son como una sillita bastante endeble ahí colgando de un cablecito. Yo las recordaba mucho de niño porque muchas de mis vacaciones fueron ahí, pero después volver de adulto todo me parecía chiquitito, frágil. Bueno, grabamos toda la secuencia, y cuando terminamos la última toma y bajamos, el Puma me confiesa que él sufre de vértigo. Y se lo estuvo guardado todo el rodaje, y bueno, poniéndole el pecho a la situación, y en ningún momento, viste, me plantó el rodaje, sino que siguió ahí colgado para que nosotros podamos terminar. La secuencia tiene un truco específico, una decisión ahí como para que parezca que la cámara está suspendida a su alrededor, que no la vamos a revelar. Está bien. Pero íntegramente se filmó, y quiero decir, no es una secuencia de postproducción, no es que fui a un estudio y los colgué, no, está hecho de manera brutal y artesanal, y ahí con el pecho al frente, como debe ser. Espectacular. Franco, te tengo que ir despidiendo, no sin antes preguntarte que nos recuerdes dónde podemos ver la película, pero te mando desde ya gracias y un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Les recuerdo entonces que ahora vamos a tener 2 funciones, 2 proyecciones muy especiales de La Chancha en el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en Villa Urquiza, en la calle Triunvirato 444. 4444 en realidad. Es una sala, es un cine-teatro bellísimo. La película se va a estar exhibiendo el jueves próximo, el jueves 23 y el jueves 30, o sea, los próximos 2 jueves a las 18:30 horas. Y quiero decir 2 cositas más. Van a ser 2 proyecciones muy especiales, porque la apertura de la proyección va a contar con la presencia del gran artista Carlitos Casella, que está nominado a los premios Cóndor como mejor canción, la canción de la película, canción original. Hermosa. La película tiene 7 nominaciones a los Cóndor, entre ellos mejor guión, mejor película, mejores actores. Y Carlos Casella va a estar cantando el tema de la película en la apertura, y al final va a haber una charla debate moderada por Alejandra Quevedo, la reconocida crítica y periodista de cine. Vamos a estar charlando entre ella y el público, bueno, tratando de desmenuzar un poco lo que la película tiene para decir. Así que los espero. Las entradas son por alternativa teatral, son economiquísimas, salen 80 pesos, ni un café te tomas con eso, es una entrada simbólica, pero vale la pena porque está hermoso el lugar, la sala es increíble, y creo que vale la pena ver la película en pantalla grande. Espectacular, un planazo. Te mando un abrazo, Franco. Gracias, chao. Bueno, les comentamos que estuvimos charlando con Franco Verdoya, por supuesto. Después van a poder encontrar las entrevistas en radiocinefilia.blogspot.com. Y estuvimos escuchando música de Spirit, del Indomable, de Cry Macho, y en este momento vamos a escuchar un poco de música de Escape Room 2.